Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Es mi deseo, como siempre, dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta serie de enseñanzas tituladas El Reino de Dios. En nuestra enseñanza anterior ya estudiábamos acerca de la necesidad de hablar del Reino de Dios hasta que todos seamos conscientes de esa prioridad en nuestras vidas, que es ser miembros del Reino de Dios. Ya vimos cómo Jesús vino a proclamar, cómo vino a manifestar públicamente con palabras y con obras ese reino profetizado, como estaremos viendo, y cómo el reino de Dios fue el tema de su mensaje aquí en la tierra. Ya vimos cómo Jesús vino no solo a proclamar, sino que vino a urgir a todo ser humano a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque como vimos también en la enseñanza anterior, Jesús con mucho dolor podía ver cómo las personas se limitaban a la búsqueda de las bendiciones del milagro o de un milagro que supliese sus necesidades personales o de un ser querido. Pero las personas no iban más allá. Las personas estaban menospreciando la mayor bendición que Dios podía ofrecerles y era ser miembros de ese reino que Él quería establecer en esa tierra por medio de su Rey Jesucristo, enviándolo a esta tierra hace 2000 años. Es nuestro objetivo también que viesen estas enseñanzas acerca del reino de Dios, como ya dijimos, no como mera información que se almacena en tu cerebro y ahí queda, o como puro conocimiento que se adquiere y te hace más sabio o más entendido en lo que respecta a la palabra de Dios, a las Escrituras, sino como una información bíblica que te confronte y que te lleve a hacerte la gran pregunta de tu vida, y esa es: ¿soy miembro del reino de Dios o no? ¿Soy miembro del reino de Dios o solamente soy miembro de un grupo, de una denominación evangélica que sea, o de cualquier sistema religioso humano? Y mirábamos la razón de esta pregunta, de que te hagas esta pregunta, que cada quien aquí presente se haga esta pregunta. Yo me hice esta pregunta, porque de la respuesta a esta pregunta, de una respuesta honesta, depende tu vida eterna y depende la vida eterna de muchos que están a tu alrededor, comenzando por tus seres amados, esos que dices amar, tus familiares y muchas personas que te rodean. Y para que puedas entender que el principal objetivo de tu vida debe ser uno solo. ¿Cuál? Ser miembro de ese reino de Dios. Ese debe ser tu principal objetivo. Veo muchos jóvenes. Tu principal objetivo, qué bueno que tengas un objetivo. Y ese quizás es terminar tu secundaria, terminar tu preparatoria, tu bachillerato y luego entrar a una carrera universitaria. Qué bueno que tengas como objetivo, como meta, casarte algún día. Pero yo quiero que sepas, querido joven, que tu principal objetivo debe ser uno solo. Y qué mejor que a tu temprana edad. Tu principal objetivo debe de ser miembro del reino de Dios y su justicia. Como decía Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33. Y escucha estas palabras de Jesús, querido joven, y toda persona que hoy está aquí, sin distingo de edad: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Déjame decirte de que de nada sirve que tengas una profesión, que tengas un oficio, un trabajo. De nada sirve que tengas una esposa, un esposo, una familia. Es más, de nada sirve que ganes todo el mundo y pierdas tu alma. De nada sirve, óyelo bien, que ganes todo el mundo y pierdas tu alma. Que no seas un miembro del reino de Dios. El día de hoy yo quisiera continuar con las enseñanzas acerca de qué es el reino de Dios. Y quisiera que continuáramos viendo las diversas fases
de las manifestaciones aquí en la tierra de ese reino de Dios. Y quiero repetir lo que dije hace una semana. Es impresionante ver cómo de principio a fin en la Biblia, en la palabra de Dios, se nos presenta ese reino de Dios manifestado de una u otra forma, como resaltando la importancia que este reino de Dios tiene y la importancia que este reino de Dios, por tanto, debería de tener en nuestras vidas. Y decía en la enseñanza anterior, y lo repito nuevamente, creo necesario considerar cada una de las fases de la manifestación de este reino de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, para que tú y yo podamos ubicarnos en cuál fase de la manifestación de este reino de Dios estamos, y si tú no estás, para que tú puedas entrar y permanecer en él. Decíamos que son 8 fases. Las mencionamos anteriormente y voy a hacer una breve mención de las primeras que ya estudiamos. La primera fase es del inicio. El reino está manifestado en la persona de Dios, el Rey de Reyes, el Rey del universo, desde la creación. Y ya vimos los textos bíblicos para ello. La segunda fase de la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra es en el huerto del Edén. Sí, ya vimos cómo en el paraíso, en el huerto del Edén, había una teocracia o un gobierno donde Dios era el rey, el absoluto soberano, y donde habían súbditos, Adán y Eva. Había un reino donde habían normas. Dios dio mandamientos a Adán y a Eva. Es más, dio un mandamiento a Adán y a Eva muy claro. También habían juicios, también habían castigos en ese reino por no cumplir ese mandamiento, pero también habían grandes bendiciones en ese reino. Habían grandes bendiciones en ese reino. ¿Qué mejor reino podía haber tenido Adán? ¿Qué mejor reino podía haber tenido Eva? Que el bueno y fiel y misericordioso Dios. Pero ya vimos cómo, tristemente, en esta fase del reino, desde el inicio, hay un rechazo al gobierno de Dios sobre la vida del ser humano. Hay un rechazo de Adán, hay un rechazo de Eva sobre la vida del ser humano. Su desobediencia no era otra cosa más que la manifestación del rechazo de ellos dos, voluntario, por cierto, era un rechazo voluntario, un rechazo consciente, porque se estaban amando más ellos mismos que a Dios, porque solo les importaba satisfacer sus deseos más que la voluntad de Dios. Y fue así como pecaron, cómo rechazaron el control absoluto de Dios sobre sus vidas, cómo rechazaron el reino de Dios y cómo el pecado se introdujo al mundo. Y cómo por usurpación es que Satanás vino a ser el príncipe de este mundo, llegando a poseer todos sus reinos y la gloria de ellos, como bien se lo dice al Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 5 y 6, ahí lo puedes leer, le dice, todo esto te daré, porque me han sido concedidos y postrado me adorares. Y desde aquel momento, toda la obra de Dios, como mirábamos a través de la historia, tiene que ver con la restauración de este reino, que por usurpación Satanás ha venido a tomar. Porque el hombre, el ser humano, a través del pecado, a través de caer en la tentación, se dio este reinado a Satanás. Mirábamos que la tercera fase de la manifestación del reino de Jesús en la tierra es también otra teocracia, un gobierno donde Dios es el rey, el soberano. Una teocracia en Israel. Vimos cómo Dios, dejando a un lado provisionalmente a todas las naciones, Dios se levanta a un pueblo, y no porque fuese el mejor pueblo, ya lo vimos, sino por ser, pues prácticamente, el pueblo menospreciado de todas las naciones. Dios se los dice en su infinito amor en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, dice. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Vemos cómo Dios quiere establecer su reino en la tierra, escogiendo un pueblo
que era el más insignificante de todos los pueblos. ¿Para qué? Para que ellos vieran la gran bondad de ese rey, para que ellos vieran la gran bondad, el gran amor de ese rey y se sujetaran a él con gratitud, con gusto, por amor, con gozo. Por cuanto Jehová os amó, dice, por cuanto Jehová os amó. Vimos cómo Dios fue el juez, el legislador, el rey y el salvador de Israel. Pero también vemos en la palabra de Dios cómo este pueblo rechazó ese gobierno de Dios sobre sus vidas, ese control absoluto de Dios sobre sus vidas. Y algo que debió haber sido sumamente deleitoso el estar sujeto a ese Dios tan amoroso, tan bueno, tan fiel, tan misericordioso, tan amoroso, ¿verdad? Como es Dios, pues se les hizo a ellos algo muy difícil. Y le dijeron al profeta Samuel, danos un rey, ponnos un rey que gobierne sobre nosotros como las otras naciones. Dios les había dicho que ellos serían un pueblo especial. Se los había prometido que serían un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Pero ellos tristemente escogieron ser igual a todos. Rechazar el señorío de Dios, el gobierno de Dios y el reino de Dios. El día de hoy iniciaremos con las siguientes manifestaciones del reino de Dios en la tierra. Y yo quisiera iniciar con la cuarta fase de la manifestación del reino de Dios en la tierra, y es el reino de Dios anunciado por los profetas. Vemos el rechazo de Adán y de Eva a ese rey y a su reino. Dios vuelve nuevamente a instaurar su reino a través del pueblo de Israel. Y nuevamente ese reino es rechazado. Sin embargo, vemos cómo Dios continúa con su deseo de instaurar un reino, porque no hay nada mejor para esta creación, para esta tierra, para esta creación, que Dios reine, que Dios reine. No hay nada mejor para el ser humano que Dios reine en su vida, ¿entienden? No hay nada mejor, no hay mayor bendición para una persona, hombre o mujer, adulto o joven, el que sea miembro de ese reino de Dios y goce de los beneficios de ese reino de Dios, sujeto a la autoridad amorosa y compasiva y justa de ese rey que es Dios, que es Jesús. Por cuanto Dios sabe que no hay nada mejor para el ser humano que ser parte de ese reino, por cuanto el que nos creó sabe que no hay nada mejor para ti y para mí que ser parte de ese reino, Dios no se da por vencido en la instauración de un reino, y a pesar de que desaparece esa teocracia estricta con el pueblo de Israel, el Señor anuncia el restablecimiento de su reino de una manera más gloriosa. El Señor nos viene a profetizar cómo un día un descendiente de David vendrá, hará su aparición en esta tierra para gobernar. Pero no solamente limitado su gobierno a esta tierra, sino que será un gobierno desde la eternidad hasta la eternidad. Y ese es Cristo Jesús. Vemos cómo Dios, aunque es rechazado como rey y su reino es rechazado, nuevamente nos da la esperanza. Sí, genera una esperanza a todos aquellos cargados y cansados. ¿De qué? De encontrar reposo en Jesús, el Rey, y ser parte de ese reino de Cristo aquí en la tierra. Y no solo aquí en la tierra, sino en su fase del milenio y también ese reino eterno, ese reino por toda la eternidad, donde, como estaremos viendo, Cristo gobernará juntamente con el Padre. En 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16, se nos habla de cómo un descendiente de David ocupará el trono de David eternamente. Dice, y será afirmada tu casa, y tu reino será para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios prometió que la casa de David y su reino y su trono
serían afirmados eternamente y que sus propios descendientes estarían sobre el trono. Y aunque podemos ver que la dinastía de David fue interrumpida desde el cautiverio babilónico, pero aquí se nos habla de que sería restaurada. ¿Cuándo? Cuando Cristo, la simiente de David, viniese para reinar sobre todo el mundo. Pero no solo esto, se nos dice en su palabra, Dios se encarga de dar detalles de cómo sería parte de la instauración de este reino. Y se nos profetiza esa fase del reino aquí en la tierra, en la persona de su rey, en la persona de Cristo. En Isaías, capítulo 7, verso 14, se nos dice que nacería de una virgen. Y nos dice en Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea, Dios no solamente nos da la esperanza a todos aquellos que anhelamos ver su gloria y queremos ser miembros de su reino, de que habrá un reino, aunque ha sido rechazado, sino que nos da señal. Y nos dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Creo que no necesito explicar mucho a qué momento de la historia se refiere esto, por cuanto está en todas las tarjetas de Navidad o en la mayoría de ellas, ¿sí o no? Aquí podemos ver cómo se está profetizando la instauración de un reino, haciendo una clara proclamación de cuándo sería instaurado este reino aquí en la tierra. Y nos dice que el rey nacería de una virgen y nos dice que su nombre sería Emmanuel. Creo que todos sabemos que esto se cumplió cabalmente, exactamente en la persona de Jesús. No solo nos dice que nacería de una virgen, en Miqueas capítulo 5, verso 2 nos dice dónde nacería también. Te estoy hablando de cientos de años antes de que se cumpliese esto. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí se nos habla del nacimiento del rey y cómo ese rey vendría a instaurar un reino, pero también, aunque sería rechazado, vendría nuevamente para gobernar todos los días hasta la eternidad. Y qué impresionante la profecía. Nos dice Belén Éfrata, la más pequeña o pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Qué tan precisa es la profecía? Porque déjame decirte que habían dos Belén. Una en Efraín, en la tierra de Efraín, que luego vino a unirse a la tierra de Judá. La tierra de Efraín vino a unirse con la tierra de Judá cuando hubo la separación entre el estado del norte y el estado del sur. Y había otra Belén en Galilea. Había otra Belén en Galilea. Pero la profecía es clara, no deja lugar a dudas de cuándo vendría a ser instaurado ese reino en la tierra y dónde nacería ese rey que gobernaría en ese entonces y después un rey que no tiene principio ni fin, por cuanto sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos dice Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquí vemos cómo estas profecías se venían cumpliendo. Déjame decirte que en Isaías, por ejemplo, y en muchos otros lugares, se profetiza acerca de este rey en la Biblia. Tomo estos dos textos nada más como una muestra, pero hay muchos textos que hablan acerca de la venida del Mesías en la Biblia. Déjeme decirle que no solamente aquí, sino que Daniel fue un hombre que tuvo el gran privilegio de que Dios también le mostrase la manifestación, no de este reino terrenal en Cristo, como vimos acá, sino la manifestación de este reino milenial glorioso también, donde Cristo vendría a reinar. Daniel capítulo 2, verso 31 al 34. Dice así, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen
esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más de la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 44, podemos ver la interpretación de este sueño. Yo quiero pedirle que lea todo el capítulo 2 de Daniel para que lea la historia. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Les invito a leer, como les decía, el capítulo 2 de Daniel. Aquí vemos, creo que todos de alguna manera hemos leído esta historia, es fascinante. En esta historia podemos ver cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿recuerdan? Y llamó a sus sabios y les dijo, tuve un sueño. Y todos dijeron, ok, cuéntanoslo, te lo vamos a interpretar. Y él les dijo, no, me van a decir mentiras. Si en verdad ustedes son buenos para interpretar sueños, díganme el sueño. Y aquellos se fueron de espaldas y le dijeron, oiga Dios, lo que nos pide es imposible. Le dijo, sí, díganme el sueño. Es que lo que pides es tremendo. Ningún rey ha pedido a sus adivinos, a sus magos de su corte, algo semejante, oh rey. Dinos el sueño y te lo vamos a interpretar. No, dijo el rey, si no me dicen el sueño, no creo en interpretación. Así es que si no me dicen el sueño, los mato a todos, incluyendo a Daniel. Y cuando Daniel se da cuenta de todo esto, va a Dios y clama a Dios. Y Dios le revela en visión el sueño. Y no solo le revela en visión el sueño, le revela en visión la interpretación. Y va ahí donde el siervo del rey, que tenía la orden de matar a todos ellos, a todos los adivinos, magos, sabios, como le quieras llamar, incluyendo a Daniel, y le dice, no, o sea, dile al rey que yo sé cuál es su sueño, que mi Dios me lo ha revelado y tengo la interpretación, que no mate a nadie. Es llevado delante de la presencia del rey. Y aquí vimos, ¿verdad?, cómo Daniel primeramente le dice el sueño, y luego le interpreta el sueño, diciéndole que es aquello de la cabeza de bronce, a qué reino corresponde, reino babilonio. Luego le dice que corresponde lo que es el tórax y los dos brazos de plata al imperio medo-persa. Un brazo representaba el imperio medo, luego el persa, luego el pecho, por así decirlo, de bronce, y las piernas, el imperio griego, el imperio de Alejandro el Grande, que luego se dividió, y luego finalmente lo que era el hierro, que eran los muslos y el abdomen, por así decirlo, de bronce, el imperio griego, y luego es el imperio romano, las piernas de hierro, junto con los pies, que están mezclados ahí en barro. Y luego, lo más importante es, no solamente eso, sino la interpretación final, o sea, del final del sueño, donde el rey ve que hay una piedra que es cortada no por mano, y esta piedra viene a dar contra la imagen por fuerza y la derriba. Y de esta piedra se levanta una montaña que llena toda la tierra, y la interpretación es que después de que Dios destruyese todos estos reinos, Dios iba a destruir un reino que no sería dejado a nadie, por cuanto Dios mismo reinaría y reinaría para siempre.
En Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, vemos más de la profecía de este reino. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días. Aquí uno como el Hijo del Hombre es Jesús, y el anciano de días es Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio. ¿A quién? Al Hijo del Hombre, a Jesús. Le fue dado dominio, le fue dada gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Y su reino, uno que no será destruido. Aquí podemos ver nosotros cómo Dios profetiza con exactitud, con certeza, el reino que vendría a establecer en la tierra en la persona del Rey Jesús, cuando nació de una virgen en Belén, Éfrata, como vimos, pero también más allá, ese reino que no se limitaría al tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, sino más allá hasta que Jesús viniese por segunda vez con gloria y con poder, como estaremos viendo, a reinar por un reino milenial o en un reino milenial de 1000 años y luego por toda la eternidad. Entendiendo todo esto, yo quisiera que leyéramos Mateo capítulo 13, verso 17, porque también eso nos atañe a nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 13, verso 17, con estas profecías en mente del reino, porque de cierto os digo, oye lo que Jesús le dice a sus discípulos, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Es impresionante lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. ¿Saben qué les está diciendo? Los profetas que profetizaron acerca de mi nacimiento, los profetas que profetizaron acerca de la instauración del reino de Dios en la tierra por medio de la persona de su rey, que soy yo, esos profetas y esos santos desearon ver el cumplimiento de su profecía, desearon ver la instauración del reino, para vivir en ese reino, para ser parte de ese reino y adorar al rey y glorificar al rey y servir al rey y vivir para ese rey. Pero no lo vieron. Y a ustedes se les es concedido el enorme privilegio de ver la instauración de ese reino aquí en la tierra. Los discípulos en ese momento gozaban un enorme privilegio porque estaban viendo lo que nadie había visto. Claro, claro. Déjeme decirle que los discípulos pudieron ver ese momento de la instauración de una fase de la manifestación del reino aquí en la tierra. ¿Cómo? Al ver al Mesías, al convivir en esta relación íntima con Jesús, el Mesías. Al ver sus milagros, al oír aquellas enseñanzas con una sabiduría y una autoridad incomparable. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y no solo a ellos, a nosotros también, como veremos más adelante, se nos ha concedido ver la manifestación de este reino, no solamente en la persona de Jesús, leyendo a través de las Escrituras, siéndonos revelado a través de las Escrituras, sino que a nosotros se nos ha permitido ser miembros de ese reino de Dios que, como veremos más adelante, Dios ha venido a instaurar en el corazón de todos aquellos hombres y mujeres que se someten a su gobierno voluntariamente, que le reciben como su Señor y Salvador. Es impresionante ver cómo estos santos de Dios, estos profetas, que profetizaron acerca de la venida de Jesús y la instauración de un reino, desearon verlo y no lo vieron. Y a nosotros, los que estamos aquí, y a todos los que estaban antes de nosotros, desde que Jesús vino, se nos ha concedido este privilegio. ¿Y qué hemos hecho con este privilegio? ¿Qué hemos hecho con este privilegio? Te diré.
Los apóstoles valoraron al rey, amaron al rey, dieron su vida por el rey. Yo no sé si tú sabes, y si lo sabes te lo voy a recordar, que todos los apóstoles, los 12, excepción de Juan, todos murieron martirizados, asesinados por predicar el evangelio. Todos los apóstoles murieron, dieron su vida por aquel que había dado su vida en rescate por ellos, por amor a su maestro, al cual habían visto morir en la cruz, demostrándoles que no había mayor amor que ese, que él diese su vida por sus amigos. Antes de morir estos hombres, con un valor que el Espíritu Santo les infundía, ellos predicaron el Evangelio, aún en oposición. Predicaron las buenas nuevas de Cristo. Predicaron a Cristo como el Rey. Predicaron a Cristo como el Salvador. A judíos y a gentiles. Y gracias a ese amor que ellos tenían por su Rey, gracias a ese valor, a esa importancia que ellos le dieron al reino de Dios, predicando el reino de Dios también, es que esta palabra, es que esta invitación a ser miembros nosotros también de ese reino de Dios ha llegado a nosotros. Ha llegado de Dios a nosotros por medio de los escritos inspirados por el Espíritu Santo de estos santos hombres de Dios en la Biblia, en su palabra. De modo que nosotros podamos entender que también hay una esperanza para nosotros de ser miembros de ese reino glorioso. Si esa es nuestra voluntad, si ese es nuestro deseo, si realmente amamos a ese Rey de gloria, Jesús, si realmente el reino de los cielos es importante para nosotros, si en realidad estamos dispuestos a buscar primeramente el reino de Dios más que las añadiduras. Si no estamos dispuestos a menospreciar esa grande bendición que Dios nos quiere dar a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. ¡Qué privilegio tan grande! Los profetas anhelaron verlo, pero no lo vieron. Nosotros lo hemos visto. El reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. Es decir, está accesible, disponible para todos aquellos que se arrepientan y crean. ¿Qué hemos hecho con ello? Los apóstoles, ya vimos, valoraron a su Rey, valoraron ese reino como lo más valioso de sus vidas, al punto de dar su vida por él. Santos de Dios, desde que Cristo murió y resucitó hasta el día de hoy, a lo largo de la historia de la Iglesia, han dado sus vidas por la predicación de ese Rey y de ese reino. Han sido asesinados literalmente. ¿Y cuál ha sido su delito? Predicar a Jesús. Predicar que hay un Rey y Salvador. Predicar que hay una esperanza. Y esa esperanza está en la persona de Jesús. Es la esperanza del perdón de todos los pecados. Es la esperanza de la salvación, de ser hijos de Dios, de ser hechos miembros de la familia de la fe y de ser hechos miembros del reino de Dios en la tierra. Hoy nos toca a nosotros, a ti y a mí, vivir en una fase de la manifestación del reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Déjeme decirle que la quinta fase de la manifestación del reino de Dios en la tierra es esto que hemos estado hablando, el reino de Dios en Cristo. Ese reino de Dios cercano, ese reino de Dios que vino a ser instaurado en la primera venida, ese reino de Dios y su poder que estuvieron presentes en esta tierra, en la persona y en la obra de el Señor Jesucristo, el Rey. Déjeme decirle que desde su nacimiento Jesús es presentado como Rey, para que no quedase ninguna duda. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 1 y 2, veamos qué es lo que estos magos de Oriente dicen acerca de Jesús ante Herodes.
Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿se acuerdan de Belén Éfrata, donde nacería el rey? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Y venimos a adorarle. Desde su nacimiento podemos ver que Jesús se manifiesta como rey. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 30 al 33, vemos nuevamente cómo Jesús se manifiesta como rey. Aquí vemos la aparición del ángel a María, que es lo que se conoce como la anunciación. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yo quisiera imaginarme a María impresionada por todo lo que se decía acerca de ese niño que iba a nacer. Vemos cómo desde su nacimiento Jesús es presentado al mundo en esta fase, la quinta fase del reino, que es el reino de Dios en Cristo, como un rey. Es más, podemos ver cómo Juan, conocido como el Bautista, anuncia que este reino ya está presente en la tierra por cuanto su rey ya estaba en la tierra. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 3, verso 2, podemos ver qué proclamaba Juan el Bautista. Dice, desde el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué predicaba? Diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan había tenido la revelación de Dios que el reino de los cielos ya estaba aquí en la tierra por medio de su rey. Y este hombre venía predicando buenas nuevas. Juan venía predicando buenas nuevas a la población. Ustedes esperaban el reino de Dios profetizado. Ya llegó, ya está aquí el reino de Dios. Ya está cercano a ustedes, ya está accesible a ustedes, ya está presente. Sí, pero no solo Juan, para darle esa importancia al reino de Dios que se estaba instaurando en la persona del rey, Jesús mismo hace como parte de su tema de predicación, como ya vimos, ¿el qué? El que el reino de los cielos ya está aquí. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 17, Jesús nos dice lo mismo. Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un solo mensaje. Es más, yo debería de predicarles a ustedes una sola cosa todos los domingos, hasta que todos estén claros de que el reino de los cielos está accesible a ustedes y hasta que todas las personas en este lugar ya estén dentro del reino de los cielos. ¿Y cuál debería de ser ese mensaje? Uno solo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está a vuestra disposición. ¿Saben cuál era el gran mensaje de Juan el Bautista? Ese, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema principal del mensaje de Jesús era, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús quería que la gente supiese que ya no tenía que esperar más, que podían ser parte de esa grande bendición que Dios les estaba ofreciendo, ser miembro del reino de Dios o del reino de los cielos o del reino de su Hijo amado, y que lo único que tenían que hacer era arrepentirse y creer. Creer a Jesús, creerle a Jesús y creer en la persona de Jesús como el Mesías. Yo creo que cualquier otro mensaje es vano.
Si estamos aquí para predicar la palabra de Dios, si estamos aquí para predicar el Evangelio, si estamos aquí para dirigir las almas a Cristo, para que sean salvos en Cristo Jesús, yo creo que no debería de existir otro mensaje más que este. Y cuando todos entren al reino, entonces podríamos hablar de otra cosa. ¿No sería lógico? ¿No sería sensato? Es impresionante. Jesús, Dios sabio. ¿De qué tema no podría opinar Jesús? ¿De qué tema no podría enseñar Jesús? Era el sabio Dios, es el sabio Dios. A ver, ¿de qué tema no podía Jesús hablar con autoridad? ¿Y qué le vemos predicando siempre? Siempre lo mismo. Ah, este Jesús que siempre predica lo mismo. Ah, este Jesús que no se cansa de hablar de lo mismo. Bueno, es que él había venido a una cosa. Él no había venido a ser un maestro y llenar el intelecto de la gente. No, él había venido a ser un salvador, ¿sí o no? Él había venido a ser el salvador y quería que todos fuesen salvos, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento para qué? Para salvación, para perdón de pecados. Si no es que el arrepentimiento salve, lo he dicho. Pero el arrepentimiento te lleva a abandonar una vida vieja, abandonar la vida pasada, abandonar, o sea, el mundo y los deseos del mundo, abandonar el pecado, aún abandonar el gobierno del yo y el gobierno de Satanás, para venir a rendirte a Cristo. Para venir a rendirte a Cristo y para suplicarle perdón, para suplicarle misericordia, por cuanto Dios mismo te ha convencido por medio de su Espíritu Santo de todos tus pecados con que has pecado contra Él. Por cuanto Dios mismo te ha convencido por medio de su Espíritu Santo de cómo tus pecados han lastimado a Dios, han herido a Dios, han provocado dolor a Dios, han ofendido a Dios, sí, han ofendido a Dios. Tú has pecado contra Dios. Y es tu deber apartarte de ellos para no seguir ofendiendo a Dios, para no seguir lastimando a Dios, pero también ¿para qué? Para honrar y glorificar a Dios. Y para venir a Cristo, para suplicarle perdón, para suplicarle misericordia, porque Él quiere y puede perdonarte. Bien habría. Quizás nos quedaríamos pocos. Quizás otros irían a oír ahí, a otros lugares acerca de... No lo sé. Pero los que quieran entrar al reino, seguro estoy que se quedarían. Hace un tiempo me comentaba un hermano que estuvo en contacto con un pastor en algún lugar. Y ellos andaban buscando una iglesia más grande, porque no cabían. Y este hermano le dio un consejo sabio y le dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres quitarte la preocupación de tu cabeza de andar buscando local? Predica arrepentimiento, predica santidad. Sí, predica arrepentimiento, predica fe, predica santidad. Y verás cómo mucha gente se te va y no tendrás que andar buscando otro local. Jesús predicaba acerca de este reino, pero también decía cómo había que entrar. Decía, acepten a Cristo, pasen al frente ahorita y hagan una oración de aceptar a Cristo y sigan viviendo como quieran y ya son miembros del reino de Dios porque un hombre se los dice. No, les decía, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar acerca de ustedes mismos. Mira, ustedes son pecadores, han pecado y han pecado contra Dios egoístamente, voluntariamente. Ustedes han ofendido a Dios, ustedes son enemigos de Dios. Ya cambien su manera de pensar de ustedes mismos, que son buenos porque otros son más pecadores, porque se comparan con otros pecadores que son más pecadores y se ven buenos. No entiendan. Entiendan, un pecado es un pecado y ese pecado te condena, te hace culpable y pecas. ¿Por qué? Porque eres rebelde, porque te has constituido enemigo de Dios. Eso es lo que eres delante de Dios. Y si Él quiere tener misericordia de ti es por puro amor, es por puro amor. Por tanto, mira tus pecados, mira las consecuencias de tus pecados, mira el amor de Dios a pesar de que tú le has ofendido grandemente y detente, hazte un alto, da un giro total. Da un giro total y ven a Cristo. Jesús les decía, así se entra al reino de los cielos, como veremos más adelante. Así se entra al reino de los cielos. El reino de los cielos proclamado por Juan el Bautista. El reino de los cielos proclamado en la persona del Rey. El reino de los cielos ahí, presente, en medio de ellos. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 28. ¿Qué decía Jesús? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y yo quiero que veamos el contexto. Subamos aquí el verso 24. Oigan bien, eran fariseos, era gente sumamente religiosa.
Era la secta de los fariseos. Para ese entonces habían como 6,000 fariseos. Era gente que se jactaba de guardar la ley de Dios. Se creían pueblo de Dios. Conocían la palabra de Dios. Conocían los versículos del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías. Pero los fariseos, estos que te describo, al oír a Jesús, ¿sabes qué decían? Este es el rey de gloria, este es el Mesías. No decían esto. Decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Fíjate lo que decían. Viendo la autoridad de Cristo, viendo los milagros de Cristo, viendo el poder de Cristo aún sobre los demonios, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús en su gran amor empieza a contender con ellos. ¡Qué paciencia del Salvador! Mira, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, mira la paciencia del Salvador, esa misma paciencia que ha tenido para contigo, que tuvo para conmigo y sigue teniendo para contigo. Mira qué paciencia. Le están acusando de echar fuera los demonios por el mismo demonio. Le están acusando de que él mismo es uno del diablo. Y Jesús, mira, empieza a sentarse con ellos y explicarles con qué amor y paciencia. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mira cómo empieza a argumentar con ellos para hacerlos entrar en razón. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, mira lo que les dice. No solamente con paciencia les da argumentos para que crean que Él es de Dios, que Él es Dios mismo, que Él es el Mesías, y crean en Él y se conviertan a Él y se salven. Sino, fíjate, con qué paciencia aún aquellos que decían que expulsaba los espíritus por el mismo diablo, les insiste en anunciarles que el reino de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué gran deseo de Jesús, de que todos entraran al reino de Dios. Imagínate, lo acaban de acusar que expulsa demonios por Satanás y se sienta ahí pacientemente a explicarles que no es así. ¿Y por qué razón no es así? Y al final concluye diciéndoles que el reino de Dios ha llegado a ellos. ¿Para qué? Para que puedan entrar al reino. Jesús quiere suplir tu necesidad personal, lo quiere hacer. Y lo puede hacer. ¿Qué necesidad personal tienes? Lo quiere y lo puede hacer. Pero déjame decirte que Jesús está más interesado en una cosa, en que tú seas miembro del reino de Dios. Y a pesar de que has dicho que has creído en Él, aún con tu rebeldía, aún con tu menosprecio, aún con eso que no quieres convertirte a Él, porque te sigues amando a ti mismo y a ti misma y tus pecados. ¿Sabes qué hace Jesús? Sigue con ese amor paciente. Sigue con ese amor paciente, invitándote a venir a ser miembro del reino de Dios. Si yo expulso los espíritus o los demonios por el Espíritu Santo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ciertamente el reino de Dios está en medio de vosotros. Ya está aquí. Pareciese como si Dios rogase, ¿verdad? Pareciese como si Dios suplicase. Pareciese como si Dios es el más interesado, el que más va a salir ganando de este asunto de ser miembro del reino de los cielos. Cuando en realidad nosotros somos los beneficiados, los seres humanos. Aún sin merecerlo, entiéndelo, aún sin merecerlo, se nos pone a disposición. Qué impresionante.
En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 17, verso 20 y 21, ¿qué decía Jesús? Preguntado por los fariseos nuevamente, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí y no lo miraba. ¡Qué ciegos! ¿Cómo puede una persona tener tanto conocimiento de Dios y su palabra y estar tan ciego como estos fariseos? ¿Cómo puede una persona hacer cambios externos en su vida, mejorar su vida, dejar algunos pecados de manera externa, sin conversión, y estar tan ciegos? Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No esperen nada admirable. Es más, ya está en medio de ustedes, ni lo han visto. Ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque he aquí el reino de Dios. He aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuánto insistió Jesús, verdad, en ese reino? ¿Y qué sucedió? ¿Sabían ustedes que es como rey que Jesús se presenta en Jerusalén? En los últimos momentos, óigalo bien, en los últimos momentos de su estadía en la tierra, en los últimos momentos de su ministerio terrenal, y para ser exactos, una semana antes de su muerte. Una semana antes de su muerte, después de predicar constantemente acerca del reino de Dios aquí en la tierra, en la persona de él mismo, de su rey, y de cómo entrar, Jesús se presenta a su pueblo como rey cuando hace su entrada victoriosa a Jerusalén. Pero antes se presenta a su pueblo como un rey de gloria que es rechazado por ser un rey, que es rechazado por ser un rey. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, ya lo vimos, verso 37 y 38, vemos cómo Jesús se presenta a su pueblo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Fíjate bien, dice que las personas decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿De dónde es que esta gente proclamaba a Jesús como el Rey? ¿De dónde es que esta gente, al ver entrar a Jesús montado en un pollino, proclamaban a Jesús como el Rey? Porque ellos eran judíos, porque ellos eran conocedor de la ley, conocedor de la palabra de Dios, ellos eran conocedor de la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9. ¿Y qué dice la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa gente, cuando vio entrar a Jesús en un pollino, ¿se acuerdan? Dice que le ponían sus mantos para que pasara encima de ellos. Otros cortaban ramas ahí de árboles y de palmeras y los ponían en el suelo para que Jesús pasase como una alfombra para un rey. ¿Por qué? ¿Por qué decían todo esto? Porque ellos conocían esta preciosa profecía.
Alégrate mucho, hija de Sión. Dice en el Evangelio de Lucas que daban voces de júbilo, de alegría, porque se estaba cumpliendo esta profecía delante de sus ojos. Se estaba cumpliendo, óigalo bien, esta profecía de Zacarías 9:9 delante de sus ojos. ¡Qué momento más glorioso! ¡Qué momento más glorioso! Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, óyelo bien, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre una pollina de asno. En el Evangelio según San Mateo capítulo 21, leemos al respecto, el cumplimiento de esta profecía. Del verso 1 al 5 dice: cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús y la multitud, o Jesús y sus discípulos, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijese algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, humilde, dice allá, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Desde el año 722 a.C., en que los asirios conquistaron el reino del norte, y desde el año 540 aproximadamente antes de Cristo, en que los caldeos o babilonios conquistaron lo que quedaba de Israel, que solo era Judá y Efraín, y fueron llevados cautivos, hasta acá fueron gobernados por medos y persas, por el imperio de Alejandro el Grande, por el imperio romano, que en ese entonces todavía les gobernaba, como decíamos en nuestra reunión anterior. Dios pensó que sería buen momento, después de tantos años, imagínate, desde el año 720, 722 antes de Cristo, hasta ese momento de la historia de Israel, Dios pensó que sería buen momento enviar nuevamente al rey para instaurar un reino. ¿Sabes qué rey era Herodes? ¿Sabes qué decían los mismos romanos allá en la capital imperial, Roma? Preferiría ser el perro de Herodes que uno de sus hijos. Imagínate la crueldad con que gobernaba este rey. Con esta crueldad habían gobernado los reyes anteriores. Pero Dios les manda un rey diferente. Dice la palabra de Dios: y aquí tu rey viene manso, humilde. Y aquí viene tu rey manso, humilde, salvador. O sea, tu rey viene a salvarte. Será un rey que reinará con mansedumbre, con humildad. Sí, no apagará el pábilo que humea. Será un rey compasivo y un rey tierno. Ese es el rey que yo pondré sobre vosotros. Y Jesús se manifiesta en esta tierra desde su nacimiento como rey. Jesús predica acerca del reino y cómo entrar. Jesús se manifiesta a ese pueblo aún una semana antes de morir como el rey que es. El pueblo ve el cumplimiento de la profecía delante de sus ojos. No era para que ese pueblo se regocijase, no era para que ese pueblo no solamente pusiera sus mantos y ahí ramas de árboles, sino que se postrase todo ese pueblo a una ante ese rey y salvador. ¿Sí o no? Preguntémonos, si a nosotros nos hubiera tocado vivir esta época, o si nosotros pudiéramos tener acceso a una máquina del tiempo, si existiese, y pudiésemos retroceder el tiempo hasta ese año en la historia de la humanidad, y de repente nos viésemos envueltos en una multitud y empezamos a buscar por qué la multitud grita, por qué la multitud está llena de júbilo, y empezamos a ver a Jesús que viene montado en un pollino de asna, y nos identificamos con este momento de la Biblia, ¿qué harías tú? Quizás tú digas ahorita: yo me rendiría ante Él. Yo me postraría ante Él. Yo sería de los que gritarían: no lo crucifiquen, no, por favor, no. ¿Será? ¿Cuál ha sido tu actitud hasta hoy? ¿Cuál ha sido? ¿Le has proclamado como tu rey? ¿Le has recibido como tu rey? ¿El reino en tu vida? ¿O sigues reinando tú en tu vida? ¿Sigues haciendo tu voluntad? Aún sabiendo que para hacer tu voluntad tantas veces has pecado y has pecado contra Dios. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Y cómo se cumple también? En aquel entonces,
y hoy en día. Jesús, cómo Él se esforzaba por hacerle entender a este pueblo que Él era rey y que había venido para reinar sobre ellos con amor, para traer ese bienestar tan ansiado, tan anhelado, pero tenían que recibirlo primeramente como su rey. Oiga bien, Jesús había venido a traer ese bienestar tan ansiado en las personas, tan ansiado para sus matrimonios, tan ansiado para sus familias. Pero primero tenían que recibirlo a Él como el Rey y Salvador. Pero ¿saben qué hizo ese pueblo? Que una semana antes lo proclamó Rey. 4 o 5 días después lo rechazó en su carácter de Rey. ¿Sí? Lo rechazó en su carácter de Rey. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos. Jesús se lo dijo a sus discípulos a través de una parábola, que Él sería rechazado como Rey, que el pueblo no iba a querer que Él gobernara sobre ellos, y por eso lo mataron. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 11 al 14, Jesús en parábolas le dice a sus discípulos, antes que esto sucediese, cómo Él sería rechazado como Rey. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Mira, todavía no había entrado glorioso, pero Jesús conoce el corazón de los hombres, conoce tu corazón, lo conoce bien, conoce mi corazón también. Dice, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, es decir, el reino glorioso de Dios, el reino milenial, el reino eterno después. Y dijo pues, cuando ellos esperaban, fíjate, cuando los discípulos esperaban y pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente, ¿sabes qué les dice Jesús? No se equivoquen, no va a ser así. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando sus discípulos esperaban que Jesús fuera a instaurar ahí en Jerusalén el reino, le dicen, no va a ser así. Ese reino visible, ese reino manifiesto donde yo reinaré con gloria y poder, no va a ser ahorita. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por una sola razón. Porque aquellos que habían sido llamados a entrar a ese reino, lo aborrecían. Qué triste. Lo aborrecían. ¿Cómo crees que iría el corazón de Jesús montado en esa burrita? Manifestándoles por amor que Él era el Rey y que se convirtieran a Él. Cuando miraba a la multitud que ponía sus mantos y las hojitas de árbol. ¿Tú crees que iría contento? ¿Ustedes creen que iría contento? No. ¿Sabes por qué? Porque esta parábola la dijo antes de entrar a Jerusalén. Él sabía que lo aborrecían. ¿Sí o no? Él sabía que lo aborrecían. Y los volteaba a ver y decía, me estoy manifestando hoy como tu rey. Mírame, me estoy manifestando hoy como tu rey. Mírame, hoy tú clamas que yo soy tu rey, pero en el fondo me aborreces, yo sé que me aborreces, y 5 días después vas a estar gritando, crucifícame, crucifícame. El corazón de Jesús estaba muy triste, y no tardaron muchos días en que esto que a Jesús le provocaba tristeza se cumpliese. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, desde el 14 vamos a ver. Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y mira lo que ellos gritaron. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Mira lo que dice Pilato, a vuestro rey he de crucificar. No tenemos más rey que quién, que César. ¡Qué tremendo! Crucifícale, crucifícale. A vuestro rey he de crucificar. Lo habían proclamado rey. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y aquí mismo en el Evangelio, según San Juan,
capítulo 19, verso 19 al 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, decía el título, Rey de los judíos. Y sigue diciendo así: y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Y qué hicieron? Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Qué impresionante. El rey nuevamente rechazado. ¿Por qué? Porque no querían que reinara sobre él. Como veremos en la sexta fase de la manifestación del reino, el reino hoy en día, en el corazón del creyente, en la iglesia, se repite la misma historia. El rey de gloria manifestado, y el rey con su reino rechazado. Si tú no te has aún entregado a ese rey de gloria, Jesús, para que él gobierne tu vida, si tú no has buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, si tú no amas a ese rey con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, aún sobre tu propia vida, al punto de ya no querer seguirle ofendiendo con tus pecados, seguirle lastimando, sino que sigues aún en tu vida haciendo tu voluntad, pecando contra Dios, entonces tú hubieses sido uno que si hubiese vivido en esa época, hubiese gritado: crucifícale, crucifícale. Uno de los que hubiese dicho: no queremos que reine sobre nosotros. Porque hoy no lo dices con palabras, pero lo dices con tus hechos. Tus obras, tus pecados, aún siguen clavando a Jesús en esa cruz. Porque aún sigue Él ahí en esa cruz, esperando ser tu Redentor, esperando ser tu Salvador, esperando lavarte y limpiarte de todos tus pecados con tu sangre preciosa. Hemos visto 3 manifestaciones más, o 3 fases más de la manifestación del reino de Jesús, para hacernos conscientes de que existe un reino, de que está accesible a todos, de que hay una manera sencilla, fácil de entrar a ese reino. Arrepentidos y creed, que está a tu disposición hoy, que es la razón por la cual tú debes de vivir en esta tierra, ser un miembro de ese reino y permanecer como miembro de ese reino, para vivir, para glorificar al Rey, a Jesús, cada día, con tu vida, con tus palabras, con tus hechos, para que tú ya no menosprecies más el reino y tomes una decisión que solo tú puedes tomar. Ya Jesús hizo todo lo necesario para que tú y yo fuésemos miembros de ese reino. Ahora te corresponde a ti, como me correspondió a mí, tomar una decisión que nadie pudo tomar por mí, que nadie puede tomar por ti. Y permíteme recordarte el texto de inicio: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Deseas saber cuáles son las 3 manifestaciones que quedan? Te invitamos el próximo domingo a estar con nosotros. Mientras tanto, demos gracias a Dios en una oración sencilla por su amor y su invitación, aún, a pesar de todo el menosprecio, a ser miembros del reino. Gracias te damos, Señor, porque sabiendo tú, nuestro Creador, que no podía haber mayor bendición, mayor beneficio que ser miembros de tu reino, siendo este rechazado, al ser rechazado el rey y el señorío de ese rey por muchos, aún tú pones a disposición ese reino para nosotros. Y nos lo haces saber y nos dices cuál es el medio para entrar, Señor. Gracias te damos por ello. Porque sin merecerlo y sin tú estar obligado, nos haces, Señor, esa invitación de venir y entrar en tu reino. Esa invitación de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Obviamente que para que seamos miembros de Él. Gracias, Señor.
Que estas palabras, como decíamos al principio, nos lleven a reflexionar y a hacernos la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Somos miembros del reino de Dios? Y que nuestro principal objetivo, si la respuesta fue no, sea ser miembros de ese reino a través de Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario y su gloriosa resurrección. Así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mi solaz, eres mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, porque la ofrezco, Salvador, porque te amo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Diste tu vida, Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar.
mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, porque la ofrezco, Salvador, porque te amo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Cristo, Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Cristo, Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.